Las investigaciones previas del ácido desoxirribonucleico habían determinado su composición química en 4 nucleótidos junto a su respectiva estructura, amén de haber sido identificado como el portador de la información genética. Antes bien, el mecanismo de almacenamiento de dicha información en el ADN no estaba todavía claro. Linus Pauling, Francis Crick y James Watson plantearon la hipótesis de que el ADN tenía una estructura helicoidal, y a tales efectos, predijeron que su patrón de difracción de rayos X tendría forma de X. Unos años más tarde, la química y cristalógrafa Rosalind Franklin logró llevar a cabo este experimento exitosamente. La fotografía número 51 plasmada en pantalla habla por sí sola. Cuando Watson vio el patrón de difracción detallado, lo reconoció inmediatamente como una hélice. Luego, él y Crick produjeron su modelo con base en el trabajo de Franklin y en los estudios anteriores acerca de la composición del ADN, especialmente las reglas de emparejamiento de bases de Chargraff. Este hallazgo se convirtió en el punto de partida de muchos estudios posteriores relacionados con el material genético, y en suma, marcó un hito para la creación de nuevas ramas científicas como la biología molecular. Tras haber resumido una buena porción de las metodologías empleadas en la generación y renovación de conocimiento científico, creo conveniente proseguir con el hilo conductor exponiendo las ideas de un historiador y filósofo de la ciencia cuyos aportes son capitales, Thomas Kuhn. En su libro titulado La estructura de las revoluciones científicas, el estadounidense comentó que fijarse solo en la estructura lógica de la ciencia no es suficiente para comprenderla íntegramente, pues la justificación y racionalidad tanto de una teoría como de su método no pueden separarse de los factores históricos, sociales y culturales de la práctica científica. Esta posición choca con el pensamiento del empirista lógico Hans Reichenbach, quien consideraba que la naturaleza de la ciencia se reduce a su aparato lógico-lingüístico y, por ende, que el análisis de la práctica científica no debe integrar aspectos históricos. Véase el cisma que se dio cuando la relatividad general de Einstein y la teoría de la gravitación universal de Newton encontraron discrepancias a la hora de explicar ciertos fenómenos físicos. Kuhn entiende que la verdadera naturaleza del cambio científico es la disrupción que tiene lugar tras los cambios de paradigmas, es decir, las modificaciones en los marcos generales de investigación para la observación y conceptualización de la experiencia. Así pues, un campo o área de investigación tiene su referencia en una teoría general dotada de un núcleo fundamental característico, firmemente establecido y defendido en una tradición científica estable, aun cuando presente irregularidades y problemas no resueltos. Sin ir más lejos, la verdad observacional y experimental de ver todos los días salir el sol por oriente y ponerse por occidente sigue siendo la misma, así como las anotaciones del movimiento de los planetas de Ptolomeo o Copérnico y las leyes de Newton. Ahora bien, de la misma forma que las interpretaciones reflejadas en el marco de la teoría geocéntrica de Aristóteles y Ptolomeo ofrecían visiones más completas respecto a la astrología de aquel momento histórico y cultural, la interpretación heliocéntrica de Copérnico enriqueció enormemente los enfoques precedentes, y años después, hicieron posible la visión de Kepler y la teoría de Newton, cuya interpretación adquiere a su vez el sentido de un caso concreto cuando se incluyen los hechos observados dentro del marco más amplio de la teoría de la relatividad. Cuando Albert Einstein desarrolló las teorías especial y general de la relatividad, no refutó ni descartó de ninguna manera los principios newtonianos. Si lo infinitesimalmente ligero, lo astronómicamente masivo y lo extremadamente veloz se sacara del objeto de estudio y análisis, las ecuaciones de Newton serían lo que queda. Lo que fue paradigmático en su tiempo no queda necesariamente condenado al olvido, sino que puede tener una utilidad acotada. Por ejemplo,
El hecho de que la forma de la Tierra se parezca a la de un esferoide oblato no quiere decir que un arquitecto no pueda diseñar un edificio como si el planeta fuera plano. De hecho, la influencia de la redondez es tan despreciable que es más conveniente planear el terreno para con las dimensiones que abarcan sus proyectos. Lo que constituye como científicas a las teorías no es su, entre comillas, verdad demostrada, más su capacidad de mostrar nuevas verdades que surgen al seguir ofreciendo nuevas vías de investigación, suscitando nuevas hipótesis y abriendo nuevos cauces en la visión general del campo que se trate. Solo al final de un amplio proceso de construcción y reconstrucción de una teoría puede surgir un nuevo programa de investigación o paradigma que cubra desde una óptica más holística los mismos hechos explicados por la teoría anterior. En conclusión, el método científico no es una receta única. Requiere inteligencia, imaginación y creatividad. No se trata de un conjunto de normas y procedimientos a seguir ciegamente, sino más bien de un ciclo continuo en constante desarrollo de modelos y técnicas más útiles, precisas y completas. La cuestión fundamental de todo método no se limita simplemente a averiguar o conseguir algo. En adición, el hecho de adoptar un método concreto y no otro determina aquello mismo que puede averiguarse o conseguirse. Esto es, modifica aquello mismo que intenta conocerse. Y recuerda, el hecho de que buscar conocimiento metódicamente sea necesario en la ciencia no implica que todo método o uno solo sirva en cualquier contexto. Una vez dicho esto, he de confesar que es misión imposible abordar en un único vídeo todos los detalles de cada corriente filosófica y metodología científica, por no mencionar que las objeciones nombradas han recibido al mismo tiempo una extensa red de críticas ad infinitum. Ya saben, la crítica, de la crítica, de la crítica, etc. Por ello, pido disculpas si he ignorado algún aspecto digno de mención o no he logrado bajar del plano abstracto en ciertas partes. Sin lugar a dudas, es necesario discurrir en profundidad una amalgama de cuestiones que se han quedado en el tintero. ¿Qué papel desempeña el pensamiento estadístico y la revolución informática en la manera de hacer ciencia? ¿Cómo podríamos identificar aquellas disciplinas, modelos y creencias que se presentan como científicas sin realmente serlo? ¿Es la ciencia el único tipo de conocimiento válido, fiable y veraz? ¿Y cuáles son las suposiciones filosóficas sobre las que descansa el conocimiento y método científico? Bueno, pues examinaremos todas estas cuestiones y muchas más en una serie de documentales sobre el pensamiento estadístico, la pseudociencia y el cientificismo. En caso de que el presente documental alcance la cifra de 6.000 me gusta y una buena parte del público lo exprese en la caja de comentarios, me pondré manos a la obra con las temáticas más demandadas. Por el momento, me despido con una cita de Albert Einstein para cerrar la disertación. La ciencia sin epistemología es, en la medida en que es pensable, primitiva y confusa.